Bueno, pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por vuestra presencia. Realmente estamos como en casa, ¿no? O sea que voy a ser breve en mi presentación. Simplemente, en primer lugar, pues dar las gracias a las instituciones que nos representan, sobre todo la Universidad de La Rioja y en este caso el Ayuntamiento de Haro, y por la presencia de Leopoldo aquí. Y muchas gracias también por vuestra presencia, porque al final sois un poco los que hacéis que el proyecto de la Universidad de la Experiencia salga adelante. Y estas jornadas que vamos a empezar a desarrollar, pues abren con el profesor Héctor Busto, que no sé si tenéis el placer de conocerlo o no. Y a continuación yo haré una presentación un poco de su persona. Pero bueno, por comentar un poco en dónde estamos situados, pues estas son unas jornadas que las tildamos los secretos de la ciencia, dentro del proyecto de la Universidad de la Experiencia, y nuestro objetivo un poco era que los mejores docentes de la Universidad de la Experiencia se acercaran al público, a la sociedad riojana en general, para difundir un poco el conocimiento científico, ¿no? Y entonces intentamos escoger a algunos de los mejores científicos riojanos. Entonces nuestro objetivo es, en diferentes charlas, en este caso empezamos en la sede de Haro de la Universidad de la Experiencia, pero también en Calahorra, en Logroño y en Arnedo, pues que vayan diferentes científicos, investigadores, a que hablen sobre diferentes aspectos de la ciencia. Es decir, acercar un poco el conocimiento científico a la sociedad riojana, y sobre todo pues intentar abrir el proyecto educativo de la Universidad de la Experiencia pues en los diferentes sedes un poco. Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces voy a ser muy breve en mi presentación. Pues voy a hablar un poco de Héctor, que es el primer ponente y posiblemente uno de los científicos más destacados riojanos. Sin ir más lejos, está entre los 5.000 mejores científicos españoles, según el indicador de Google Metrics. Realmente en La Rioja solo hay 5, ¿no? O 6, o por lo menos hace un año, y él está entre los 5.000 científicos mejores españoles. Y riojanos en aquel momento había 5 o 6, o sea que es un privilegio que esté aquí hoy con nosotros. No sé si lo conocéis, pero él es licenciado en Química por la Universidad de Zaragoza hace ya unos añitos. No muchos. Bueno, además de eso, pues fue becario FPU, es decir, que es una beca que se da para jóvenes investigadores que se forman en las universidades españolas. Y además de eso fue también becario, o tuvo un contrato Ramón y Cajal, que es destinado a los mejores científicos españoles, ¿no? A partir de ahí luego saltó a la universidad pública, si no me equivoco, y estuvo trabajando en Berkeley, que en uno de los mejores centros de investigación mundiales, y luego se asentó ya en la Universidad de La Rioja por el año 2004, ¿puede ser? 2004. 2004-2008, y actualmente es el director de la Escuela de Midur, que es la Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja. Así que hoy nos va a hablar un poco sobre los secretos de las moléculas. Así que, si os parece bien, pues le cedo la palabra a Héctor. Nosotros desde la Universidad de la Experiencia, en mi caso como director, y David, le agradecemos su presencia y que haya aceptado estar aquí de mil amores. Y nada, sin más, pues te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Eduardo. Me voy a levantar para la conferencia porque, por lo menos, no sé, yo creo que en ciencia somos como muy movidos a la hora de... Intentaré no moverme mucho para las cámaras, pero somos como muy movidos de cara a las exposiciones. Bueno, agradecer a Eduardo, a David, el haberme invitado y sobre todo el haber impulsado esta iniciativa, que creo que es muy importante. Es decir, yo creo que la iniciativa de la Universidad de la Experiencia es importante, está cogiendo cada vez más recorrido, está yendo a más cabeceras de comarca, y esto es un paso más, ¿no? Es sacar cosas concretas en charlas. Y cuando Eduardo me propuso en el ciclo general los secretos de la ciencia, tal vez lo básico, digamos, o lo más sencillo hubiera sido poner los secretos de la química, pero me parecía que a lo mejor iba a ser como demasiado general, y quise concretar un poquito, ¿no? Los secretos de las moléculas. No es mi primera charla divulgativa. Mi primera charla divulgativa la di hace ya unos cuantos años, y en aquel momento incluso Tris, es el chiste gráfico de él, hizo un chiste gráfico sobre unos estudios científicos en la UR que trataban concretamente de lo que había ido mi tesis doctoral. En mi tesis doctoral yo había sintetizado un compuesto que era
tóxico, pero que era potente más potente que la morfina y que se había encontrado en la piel de unas ranas. Bueno, os leo un poco lo que decía el chiste, y todo esto nos lleva a afirmar que este pequeño batracio amazónico, de nombre Epipedobates tricolor, posee en su piel un analgésico 500 veces más potente que la morfina. Y la rana decía: pues voy a tener que pegarme una chupada a mí misma porque me está poniendo un dolor de cabeza que ya. Bueno, espero que después de esta charla no os ponga ningún dolor de cabeza y que hayáis aprendido y que hayáis también un poco disfrutado con lo que os voy a contar. Estamos hechos de química, estamos hechos de átomos, y esto es sacado de la web del Sapiens, es el porcentaje atómico de los que estamos hechos, fundamentalmente de oxígeno, ya veis, un 65%, esto está referido a un niño de 40 años, de 40 kilos, perdón, carbono 18%, hidrógeno 10%, fundamentalmente son esos elementos. Luego tenemos bioelementos secundarios, oligoelementos, pero estamos hechos de átomos. Pero ¿cómo se reúnen estos átomos en el cuerpo? Estaríamos hablando ya de entidades como las moléculas, y esas entidades como las moléculas son las que nos permiten el día a día, nuestro día a día cotidiano. Entre ellos, por ejemplo, esta pequeña molécula de aquí, que se llama ATP, que es el adenosiltrifosfato. Intentaré no decir muchos tecnicismos químicos, pero bueno, yo creo que más o menos suena. Esta básicamente es la batería de nuestro cuerpo, es decir, nosotros comemos para tener energía, y esa energía la utilizamos cuando hacemos alguna cosa. Si yo ahora mismo tiro algo, estoy realizando un movimiento de contractura muscular para el cual necesito una energía. Bien, esta pequeña molécula de aquí va a ser una de las responsables de dar esa energía. La ruptura, esta es la molécula que hemos visto antes extendida, la ruptura de un enlace en concreto fósforo-oxígeno, permite desencadenar una serie de procesos energéticos que me va a permitir hacer esa contracción del músculo. ¿De qué está hecho el músculo? Fundamentalmente vamos a tener ahí proteínas. Las proteínas, sonarán también, están compuestas de aminoácidos. Esto sería, cada bolita de aquí representaría un aminoácido, aquí tendríamos una serpiente de aminoácidos unidos que sería la proteína, aquí tendríamos, estos estarían en las letras en inglés, pero digamos haríamos un zoom sobre este aminoácido, que es la fenilalanina, y veríamos la estructura química. Son moléculas pequeñas, ¿de acuerdo? Pero cuando esas moléculas pequeñas se van uniendo, van generando una molécula mucho mayor, que es la proteína. De esta proteína es de la que están hechas nuestros músculos en concreto, y evidentemente muchas más partes. Esto sería básicamente la estructura muscular. Tenemos la miosina y la actina, dos de estas proteínas con diferentes secuencias de aminoácidos, y no sé si se ve bien, pero hay una diferencia entre las dos de arriba y las dos de abajo. Hay un movimiento, y si veis, estas solapas que salen de la miosina, aquí están orientadas hacia la derecha y aquí están orientadas hacia la izquierda. Ahí ha habido un movimiento. Ese movimiento es lo que va a crear y va a generar la contracción. Pero para que suceda este movimiento, la molécula anterior que hemos visto, el ATP, tiene que intervenir. Es decir, hay un secreto aquí en las moléculas, hay un cambio que nosotros denominamos de conformación, hay un cambio de posición debido a factores X que van a permitir que haya ese movimiento. Bueno, poco a poco estos secretos se van logrando descubrir, pero no ha sido fácil. Bueno, aquí veríamos estas solapas de aquí, que salen de la miosina, una proyección un poquito más cercana, y veríamos que esto realmente, que es esta parte de aquí, ¿de acuerdo?, son esos aminoácidos seguidos, uno por uno, que conforman las proteínas. En función de la secuencia de aminoácidos, además, ya veis que esto se enrolla de una forma o se enrolla de otra. Estaríamos hablando ya
de estructuras secundarias, de estructuras terciarias de la proteína. ¿Por qué es importante además esto? Este es un artículo muy reciente que salió en el Mundo, en una entrevista a Óscar Millet, que es un científico de un centro muy cercano de aquí, de Bilbao, del CSIC Biogune. Le preguntaban una cosa, está estudiando una enfermedad rara, ya veis, estas son las manos de la paciente, estas son las manos de Óscar Millet, por eso el título de estas manos tienen la cura para la enfermedad más cruel, y la paciente, en un trozo de la entrevista le preguntaba, yo llegaba como paciente impaciente, cada vez que les preguntaba me explicaban que estaban tratando de entender la enfermedad. Yo les decía que, se dejasen ya de entenderla y se pusieran a atacarla. ¿Cuál es la respuesta del científico? Yo le contestaba, para atacar la enfermedad antes hay que entenderla. Yo creo que esta frase es clave, es decir, tenemos que entender cómo funcionan las cosas para poder actuar con ellas. Tenemos que saber los secretos de las moléculas para poder atacar enfermedades, problemas, etc. ¿Y cómo podemos saber actualmente los secretos de las moléculas? ¿Cómo podemos ver las moléculas? Bueno, hay varias técnicas, pero yo he destacado, y es lo que me voy a centrar en esta conferencia, he destacado 3. La microscopía electrónica y de fuerza atómica, los rayos X y la resonancia magnética nuclear. Es posible que a lo mejor os suenen algunas cosas, pero bueno, vamos a ir un poco una por una viendo lo que es, y sobre todo, no voy a entrar en la técnica, en cómo es la técnica, sino voy a entrar en qué es lo que nos permite ver a los científicos. La microscopía electrónica y de fuerza atómica nos permite, por ejemplo, esto microscopía electrónica, nos permite ver lo que antes hemos visto dibujado, que son la actina y la miosina, la contracción se intuye aquí. Aquí veis que hay un espacio en blanco, porque esa miosina y esa no están juntas, y aquí sin embargo ya ha habido una contracción. Es decir, esto ya no es imaginación, esto ya no es suposición, esto ya no es el decir tengo unos datos experimentales y creo que esto, una hipótesis, esto se está viendo ya, ¿de acuerdo? Entonces, esto evidentemente permite asentar teorías de forma muy eficiente. Bueno, ya veis que prácticamente todas las fotografías van acompañadas siempre de algo que los científicos, los generadores de conocimiento, tenemos siempre muy en cuenta, que es la referencia de donde hemos sacado estas conclusiones, estas teorías, estas fotografías en este caso, y ya vais a ver además que prácticamente todas son bastante recientes, esta es del 2016. Vamos ahora un poquito más allá, este sí que es de un microscopio de fuerza atómica, no se nota mucho, pero aquí sí que los autores ya veis que ponen una línea, aquí tenemos esas pestañas que le salían a la miosina, ¿os acordáis? Aquí la tenemos de una forma, está orientada hacia mí, y aquí ya tenemos de otra forma, está ya vertical. Aquí ha habido un cambio conformacional, ha habido un cambio en la posición de la molécula. Ha sido generado o desencadenado por diversos factores, pero fundamentalmente por la molécula esa que hemos visto antes, ATP, es decir, energía, y desencadena un movimiento. Lo estamos viendo ya no son hipótesis, sino que se está viendo, y esto es del 2014. Microscopio de fuerza atómica, Science, tal vez la revista científica junto con Nature más importante en el mundo a nivel científico, del 2012, nos está permitiendo ya ver átomos. La microscopía de fuerza atómica ya nos está permitiendo no elucubrar sobre aquí hay un átomo de carbono, un átomo de oxígeno, esto es una fotografía, lo más real posible, de un compuesto complejo bencénico. No sé si os suena el grafeno, es uno de los materiales tal vez más de moda, pues esto sería una especie de trozo de grafeno. Bueno, este Science del 2012 tiene participación además española de un científico de la Universidad de Santiago de Compostela llamado Diego Peña, y también está aquí participando en esta revista del 2016. Aquí, si veis, se intuye que aquí tenemos una línea que conecta
Esto es un átomo de carbono, esto es otro átomo de carbono, y veis una ligera línea que conecta a ambos. Esto sería lo que llamaríamos nosotros un enlace químico, un enlace fuerte que une estos dos átomos, y sin embargo aquí ha desaparecido. Aquí está habiendo una transformación química. Estamos siendo capaces también de ver esas transformaciones químicas molécula por molécula. Esto que hasta hace muy poco era impensable, pues bueno, a mí me parece realmente asombroso, porque estamos manipulando, somos capaces de manipular, o los científicos que han hecho esto son capaces de manipular una molécula y hacerla reaccionar, una sola. ¿De acuerdo? Esto está, sobre todo estos trabajos realizados en colaboración con la empresa IBM. Está sacada esta fotografía de la página web de los premios Nobel. El último premio Nobel dado a química, al campo de la química, ha estado dado a la criomicroscopía electrónica. Es una microscopía, lo que hemos visto, pero más avanzada. ¿Qué es lo que nos permite? Y yo creo que aquí queda bastante claro, hacer cosas que con la microscopía electrónica no se podían hacer sobre biomoléculas. Las biomoléculas son muy sensibles porque están rodeadas de agua. Nosotros somos agua, un 70%, toda nuestra masa muscular está rodeada de agua, y esas pequeñas moléculas de agua influyen en cómo están el resto de, por ejemplo, proteínas. Si se hacía una microscopía electrónica normal, estábamos fastidiando esas biomoléculas, y con la criomicroscopía electrónica se permite mantener más o menos cómo está la estructura, y además con una precisión altísima. Esto es como era antes, que observar, lo único que vemos es una masa más o menos amorfa, pero aquí dentro tenemos esas estructuras que os he contado antes de proteínas, tenemos aminoácidos uno detrás de otro. Sin embargo, hemos ido avanzando y ahora sí que podemos ver ya un átomo, otro átomo y una secuencia, y sobre todo cómo están dispuestas en el espacio. Porque esto es importante también, ver cómo estas estructuras, estas proteínas, están dispuestas en el espacio. De eso va a depender muchas veces el efecto que pueda tener, por ejemplo, un fármaco. Bueno, yo creo que en esta transparencia queda muy claro el desarrollo y lo que se ha conseguido, ¿no?, con estas técnicas. Esto es también microscopía electrónica. Hasta ayer tenía solo esta transparencia, que es del 2015. Estos son virus. Estamos siendo ya capaces, los científicos están siendo capaces de ver por microscopía, criomicroscopía electrónica, la estructura de los virus. Bueno, yo creo que queda claro, después de lo que he dicho, que conocer cuál es la estructura de algo tan malo para el ser humano muchas veces como son los virus, es muy importante para saber con qué tenemos que atacar. ¿De acuerdo? Bueno, esto era el 2015, de un adenovirus, pero justo esta semana salió en Science, nuevamente en esa revista que hemos visto antes, la estructura del virus del herpes. ¿De acuerdo? Bueno, en esta publicación tienen fotografías, o tienen sacadas del microscopio electrónico capturas fabulosas, pero bueno, yo creo que aparte de lo que es importante de cara a conocer futuros remedios para atacar a estos virus, yo creo que la estructura de por sí natural de estos virus es también algo, permitidme, precioso, ¿no? O sea, tiene también una parte de arte, ¿no?, de cómo se ven este tipo de estructuras. Bien, ¿qué otra herramienta tenemos? Rayos X. Rayos X os sonarán más, los rayos X están, digamos, estamos habituados a tenerlos en medicina para ver cómo están nuestros huesos. Bueno, yo creo que esta es la fotografía, o una de las fotografías más importantes de la ciencia. Esta tiene un número que se llama fotografía 51, y fue desarrollada, o fue tomada por rayos X por Rosalind Franklin. Esta fotografía permitió descubrir cómo está dispuesto el ADN. Si os suena, el premio Nobel al ADN, a la estructura, a la elucidación estructural del ADN, fue dado a Watson y Crick, pero realmente uno de los méritos mayores fueron para Rosalind Franklin. Desgraciadamente, primero medio le robaron la fotografía, y luego además murió antes de que le pudieran haber dado el premio Nobel.
pero Rosalind Franklin es, digamos, una de las mujeres olvidadas, cada vez menos, porque yo creo que cada vez se está reivindicando más su figura, es una de las mujeres olvidadas de la ciencia. Esta fotografía, insisto, es tal vez de las más importantes. ¿Por qué? Porque permitió descubrir esta doble hélice del ADN. Aquí es donde tenemos nosotros la información genética que va pasando. Aquí es nosotros donde tenemos la información que luego va a hacer de nosotros lo que somos. Y las nuevas avances tecnológicos que nos va a permitir, pues, modificar el genoma, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, simplemente he puesto aquí una estructura para que veáis, porque esto es importante. He hablado antes del enlace químico. Un enlace entre un carbono y un carbono es algo fuerte, medianamente fuerte, resistente, que si lo rompo estoy haciendo una reacción química y estoy cambiando el compuesto. Aquí veis que hay unas líneas punteadas. Esto significa que son interacciones débiles, no llegan a ser enlaces químicos, pero van a permitir que estas dos hélices estén juntas y estén como están. Estas interacciones débiles son también uno de los secretos mejor guardados de la naturaleza y de la química. Y este tipo de interacciones son las que van a permitir también el resolver con fármacos diversas enfermedades que se han ido curando. Y ahora voy a contar también un poco qué hacemos con todas estas, o por lo menos con esta última herramienta en la Universidad de La Rioja. Bueno, este es el Centro Científico Tecnológico, esta es la parte, la parte de química, estas son las aulas, esta es la zona de despachos y justo al otro lado, no sé si lo conocéis, están los laboratorios del departamento, en la planta baja fundamentalmente de docencia y en las dos superiores de investigación. Hacemos reacciones químicas. Bueno, esta fotografía que siempre me ha gustado mucho está tomada de hace 2 o 3 años de una actividad que hacemos que es de Soy Químico por un Día, en la que chavales de cuarto de la ESO de toda La Rioja van a los laboratorios de la universidad a hacer experiencias, a juntar cosas, a ver reacciones, a ver lo que pasa aquí. Pero nosotros juntamos dos compuestos, los ponemos a reaccionar. ¿Cómo sabemos lo que ha dado? ¿Cómo sabemos que ha dado algo? Bueno, tenemos varias herramientas, ¿no? Y una de ellas es la difracción de rayos X. Lo que hemos visto antes de esa fotografía de Rosalind Franklin de hace muchísimos años, ahora nosotros con moléculas muy pequeñas somos capaces de ver dónde están los átomos concretos de las moléculas que estamos creando. Somos capaces nuevamente, y vuelvo un poco al título de la charla, de ver el secreto que teníamos en esa reacción química. Cuando dibujamos nosotros los químicos orgánicos, sobre todo este tipo de estructuras, ahorramos mucho. Y donde veis un vértice significa que hay un átomo de carbono, ¿vale? Esto está hecho por átomos de carbono fundamentalmente, y 2 de oxígeno y 1 de nitrógeno. Si yo le pongo un catalizador, un metal de rutenio, en diferentes condiciones, me puede dar una cosa o me puede dar otra. ¿Cómo sé lo que me ha dado? Bueno, pues aquí tengo, en esta estructura, este es el átomo de carbono, que serían los elipsoides grises oscuros, más grandes. Este sería el átomo de nitrógeno, que está puesto en azul, el átomo de oxígeno en rojo, y los otros más pequeñitos, los átomos de hidrógeno. Somos capaces de distinguir, fijaros, esta molécula de aquí de esta, la única diferencia que tiene es que aquí tiene otra raya, a esto le llamamos doble enlace. Aquí está más próxima al nitrógeno, aquí está un poquito más alejada. El rayos X me permite distinguir cuál es esta de aquí, ¿veis, no? Aquí solo hay 2 hidrógenos, aquí sin embargo 1 por cada átomo de carbono, aquí el átomo de carbono tiene ya 2. Estaríamos hablando de esta. Una técnica utilizada hace muchos años para ver la estructura del ADN, nosotros la podemos utilizar para cosas un poco más rutinarias en el laboratorio. Esto no deja de ser relativamente rutinario. Bien, en colaboración con gente del Instituto de Biofísica de Aragón, hemos conseguido dar pasos, digamos, un poquito más allá de la ciencia como tal básica, ¿no? De la química básica.
sigue siendo ciencia básica, pero ya estamos intentando orientar un poco. ¿Qué son estas dos moléculas que están aquí? Bueno, esto vuelve a ser otra vez una secuencia de aminoácidos, lo que hemos visto antes, pero muy cortita, y aquí tiene una cosa que es un carbohidrato, tiene pegado un azúcar, ¿de acuerdo? Bueno, pues este tipo de moléculas se llaman antígenos porque nuestro cuerpo humano es capaz de generar anticuerpos, es decir, defensas, frente a estos antígenos. Y estos antígenos, además, se producen en estadios tempranos de algunos cánceres, con lo cual os podéis imaginar que es importante este tipo de estudios. No sé si me habéis oído hablar seguramente, bueno, seguro de las vacunas normales, pero no a lo mejor de las vacunas terapéuticas. Hay dos tipos de vacunas, las preventivas, que son las que nos ponemos todos cuando somos pequeños para prevenir la enfermedad, es decir, para fortalecer nuestro sistema inmune, pero hay otras que se llaman terapéuticas, que son cuando ya está la enfermedad, activar también el sistema inmune, pero, digamos, espabilarlo en serio justo cuando está la enfermedad. Eso es lo que se llama inmunoterapia y es una de las herramientas ahora contra el cáncer que, digamos, yo creo que más futuro están teniendo. Bueno, pues uno de los aspectos de ciencia básica importantes es ver cómo se juntan, porque para que haya esto tienen que juntarse, tienen que interaccionar. Esas interacciones que hemos visto antes entre las hélices del ADN tienen que existir más o menos aquí. Unas interacciones débiles, como por ejemplo aquí. Esta es la molécula, lo que está en blanco, la molécula grande, y esta de aquí es la molécula pequeña. Bien, esto sería, digamos, una especie de zoom, ¿no?, que estamos teniendo aquí, y estas zonas punteadas en morado, en azul, son esas interacciones débiles que antes, vuelvo aquí para atrás un poco, hemos visto aquí. Ese mismo tipo de interacción es el que tiene aquí. Una vez que hemos visto esto, y esto en nuestro grupo de investigación, en un proyecto liderado por Francisco Corzana y Jesús Manuel Peregrina, se decidió, bueno, si conseguimos una molécula de estas, parecida a estas de aquí arriba, que tenga una afinidad mayor que esta misma por este tipo de anticuerpos, si somos capaces de tenerla, podremos detectar estos anticuerpos y por tanto el cáncer en estadios más tempranos. Bueno, todo esto son rayos X, ¿de acuerdo? También, o sea, esto ya no son hipótesis, son rayos X. Esto también. ¿Qué se hizo? Cambiar un átomo, esto está en inglés, pero átomo de hidrógeno por un átomo de flúor. Donde aquí había un átomo de hidrógeno, químicamente en el laboratorio se cambió por un átomo de hidrógeno. ¿Qué se consiguió? Se consiguió nuevamente que estas líneas punteadas, que son esas interacciones débiles, fueran un poquito más fuertes. Al ser más fuertes, esta unión total es más fuerte, la afinidad es mayor y como resultado se puede detectar esos anticuerpos un poquito más y mejor que lo que podían hacerse con la molécula natural. Es decir, es un paso, insisto, es ciencia todavía orientada, pero para que veáis un poquito el desarrollo. Esto fue publicado en una revista muy importante, de las más importantes de química, Journal American Chemical Society, en el 2017 al final, y recientemente, pues bueno, nos hicieron una foto al grupo de investigación que salió en el periódico La Rioja, una foto a todo el grupo de investigación. Y con esto también quiero decir una cosa, esto es importante y vosotros entenderéis, joder, éxito riojano en la detección del cáncer de próstata. Bueno, para que haya esto, que es, insisto, no es ciencia aplicada, es ciencia orientada, ¿vale? No, todavía esto no hay aplicaciones, le quedaría muchísimo para aplicaciones, pero es algo orientado a resolver un problema. Pero para que haya esto, tiene que haber ciencia básica detrás. Incluso, más importante también, no solo ciencia experimental. En el siglo XXI, que vamos a tener un avance extraordinario de ciencia y tecnología, las humanidades, la filosofía, el derecho, son herramientas básicas y importantes. A la hora de financiar la ciencia,
tenemos que pensar en esto, pero tenemos que pensar también en la financiación de esas, tal vez menos aplicadas, pero que tienen una importancia tremenda, ¿de acuerdo? Bien, voy a aprovechar que me ha traído amablemente David un poco de agua. Ya habéis visto que lo que he explicado aquí es simplemente como un cambio en una posición de un átomo da una respuesta diferente. Y os preguntaréis cómo se hacen, cómo se desarrollan los fármacos. Esta diapositiva, esta gráfica que está sacada de la página web Unidos contra el Parkinson, lo explica muy bien. Y sobre todo quiero que veáis, bueno, aquí se ha comido la C, estos serían 10.000 compuestos para llegar a uno. Las industrias farmacéuticas necesitan, más o menos, empezar con 10.000 compuestos para conseguir el fármaco final que va a salir al mercado. Aquí tenemos 6,5 años, esto suele variar mucho también, desde el descubrimiento, investigación básica y descubrimiento de compuestos que pueden tener una actividad, a la fase preclínica. Y aquí ya veis que el cribado es tremendo, pasamos de 10.000 a 250. Porque hay que tener en cuenta, a la hora de desarrollar un fármaco, muchas cosas. Cambiamos una, pero a lo mejor empeoramos otra. Un medicamento, a nadie nos gusta pincharnos, ¿no? Nos gusta mejor tomarlo oralmente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando lo tomamos oralmente, pasa por el estómago, en el estómago tenemos ácido clorhídrico, se puede romper, con lo cual tenemos que tener moléculas que sean tolerables con ese medio, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo eso al final nos va reduciendo y estas fases serían ya ensayos clínicos, ensayos con pacientes, ensayos con personas sanas, ver que no tiene ningún problema, que no hay efectos secundarios muy importantes, e incluso al final, una vez que está aprobado, ya veis que hay otra fase más, post-comercialización. ¿Qué pasa con estos fármacos? Aquí se ha estudiado mucho, ya veis que estamos hablando de 7 años o más, pero no se ha estudiado todas las opciones que hay, por ejemplo, de mezclar fármacos, que es uno de los problemas que a veces hay. Tomamos un fármaco que no da efectos secundarios, pero a lo mejor al tomarlo, bueno, pues aquí hay que tener mucho cuidado también. Bueno, ya veis un poco, esto no lo hacemos nosotros, ya nos gustaría, pero evidentemente esto es lo que hace ya una industria farmacéutica. Y voy a pasar a la tercera técnica que nos permite descubrir los secretos, la resonancia magnética nuclear. He puesto aquí el I. No sé si os ha tocado alguna vez el tener que entrar en un aparato de resonancia magnética, pero los médicos lo llaman resonancia magnética, le quitan el nuclear. Bueno, por varias cosas, entre ellas porque a veces si no lo nuclear como que nos daría un poco más de respeto, ¿no? Pero es la misma técnica que os voy a contar ahora que utilizamos, y que por cierto además voy a contar que un aparato de estos está a muy poquitos metros de aquí, en la estación enológica de Haro. Esto es lo que tenemos nosotros en los laboratorios. No metemos un cuerpo humano, luego lo vamos a ver un poquito más en detalle, metemos un tubito muy pequeño. Este sería el equipo completo, este es de la fábrica Bruker, que es el mismo que tenemos nosotros. Aquí estaría el imán, la resonancia magnética nuclear, pongo aquí, esto es un imán muy potente y muy grande, donde en este caso se introduce el cuerpo humano, y aquí lo que introducimos es la muestra que queremos descifrar esos secretos, ¿de acuerdo? Bueno, este es uno de los equipos que tenemos en la universidad. Y esto es básicamente en qué consiste la resonancia magnética nuclear. Tenemos una pequeña muestra, ya veis el tubo es muy pequeñito. La emisión que va a tener dentro de este imán es simplemente una radiofrecuencia que va a alterar un poco a los núcleos de los átomos. Cuando dejo de dar esa radiofrecuencia hay una emisión, y esa es la emisión que captamos. Y esa emisión va a ser diferente en función del tipo de átomo y en función del entorno de ese átomo. No sé si me he explicado, pero fundamentalmente la emisión esta va a depender del tipo de molécula que esté buscando, del tipo de estructura que esté buscando. Eso se procesa y me da lo que se denomina un espectro. ¿De acuerdo?
aquí es donde viene el químico y aquí hay no sé qué, aquí hay etanol, aquí hay, ¿vale? Y ve directamente, evidentemente para esto, bueno, para que veáis, hay una asignatura en el grado en química exclusivamente de determinación estructural que prácticamente trabaja sobre este tipo de espectros, para saber interpretar, ¿de acuerdo? Nuevamente, nosotros hacemos una reacción en el laboratorio, mezclamos varias cosas, intentamos siempre que no explote, siempre con seguridad, y mezclamos dos compuestos y nos da otro. ¿Cómo sabemos que tenemos eso? Podríamos acudir a lo anterior, al rayos X, lo que pasa es que para tener un rayos X tenemos que el compuesto tiene que ser sólido, muchas veces no es. Bueno, pues acudimos a la resonancia magnética nuclear, nos sale esto de aquí, y nosotros somos capaces de interpretar que esto existe y que esto está. Ahora tenéis que hacer un poco de acto de fe, ¿vale? Es complicado, pero nos van dando las señales de los hidrógenos, que aquí no están pintados prácticamente más que pero esto nos daría las señales de los hidrógenos que está esta molécula, que tiene esta molécula. Y este hidrógeno de aquí tiene un desplazamiento en este espectro diferente al que pueda tener otro hidrógeno. ¿De acuerdo? Por eso yo sé distinguir, en función de esos desplazamientos, etc. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos aplicarlo no solo en un laboratorio de química orgánica de síntesis, sino también se puede aplicar en el mundo de los alimentos. La resonancia magnética nuclear aplicada. Y hay dos opciones: trazabilidad, de la que vamos a hablar luego bastante, para preservar los signos de identidad de las zonas de producción, y os podéis imaginar, pues sobre todo estando en Aro y habiendo hablado antes de la enológica de Aro, lo importante que es la trazabilidad y la defensa de lo que es la denominación de origen Rioja. Pero también podemos hacer una ciencia nueva que está empezando a salir, que es la metabolómica, que es el seguimiento metabólico de procesos biológicos. Luego veremos algún ejemplo y os quedará un poquito claro en qué consiste. Este es el mismo RMN que hemos visto antes, este es el mismo equipo de resonancia magnética nuclear que tenemos en la Universidad de La Rioja, y aquí tenemos una copa de vino. Nosotros podemos hacer un RMN a una copa de vino, a una muestra muy pequeña, 0,5 mililitros de vino, y tenemos unas señales, que como veis, diréis yo no entiendo aquí nada, pero es diferente a lo que hemos visto antes. Y nosotros, como químicos, sabemos que esta señal se corresponde al etanol, y esta señal se corresponde todavía a azúcares residuales. Esto sigue siendo etanol, esta que se va ahí fuera, que parece que está cortada, y esta de aquí son los azúcares residuales de la fermentación. ¿Sabéis? El vino, fermentación, pasamos los azúcares a etanol, pero siguen manteniéndose una parte de azúcares, ¿de acuerdo? Bueno, si observáis, esto es un trabajo que empezamos a hacer en el 2006, hace ya unos años, y si observáis aquí, hay una especie de montañas pequeñas, ¿no? Insignificantes tal vez ante esto y ante esto, pero que a nosotros nos interesaban. ¿Por qué? Porque aquí hay compuestos, el vino es una mezcla hidroalcohólica, pero tiene que tener algo más, cerca de 1000 compuestos que van a hacer que nos guste un vino, que no nos guste, que sea diferente, ¿de acuerdo? Bueno, entre esas montañas que había aquí, tenemos cosas que seguro que suenan como el ácido málico o el ácido láctico. ¿Por qué? Porque eso es la segunda fermentación que suelen hacer los vinos, fundamentalmente los tintos, la fermentación maloláctica, pasar el ácido málico al ácido láctico. Bueno, aparte veíamos otro tipo de ácidos, el ácido acético, el vinagre, ya entenderéis que lo que queremos es que en un vino haya poco, porque si no estaría picado, ¿de acuerdo? Pero bueno, siempre suele haber algo, pero esto es muy poquito, ¿vale? Y aminoácidos como la prolina, la arginina o la alanina. Una de las primeras cosas que hicimos nosotros en los laboratorios de la universidad fue el seguimiento de la fermentación maloláctica, algo más o menos aplicado y que ya se hacía con otras técnicas, pero lo hicimos por resonancia magnética nuclear y vimos que además encajaba perfectamente con los test que nos habían hecho en la bodega. De hecho,
hubo un primer dato del test que nos habían hecho en la bodega que no estaba bien, que no cuadraba con lo que teníamos nosotros, y le dijimos a la bodega, oye, a nosotros no nos cuadra, y evidentemente nos dijeron, sí, está mal el nuestro. O sea que, bueno, refrendamos que la técnica valía para cuantificar cómo se iba disminuyendo el ácido málico conforme iba aumentando el ácido láctico en la fermentación maloláctica. La fermentación maloláctica es mucho más larga que la alcohólica. La alcohólica puede durar 4 o 5 días y ya veis, en función también depende mucho de las temperaturas, cómo está la maloláctica. También la resonancia magnética nuclear nos sirve para lo que os he contado anteriormente, que es el seguimiento metabólico de procesos biológicos. Os sonará tal vez la histamina, está en inglés, pero esto es la histamina. La histamina es un compuesto que en el vino no gusta que esté en mucha cantidad, no gusta que esté, da dolor de cabeza, en algunos países como en Estados Unidos ponen límites de cara a la exportación, límites de este tipo de compuestos, bueno, con lo cual interesa saber de dónde viene. Bueno, con la resonancia magnética nuclear pudimos saber cuándo se producía esa histamina. Si veis, esto es un aminoácido que se llama histidina, esto es un alcohol que se llama histaminol, pero todos tienen este ciclo de 5 con 2 nitrógenos, las 2 Ns correspondientes al nitrógeno. Esto es un aminoácido que tienen las uvas, tienen las levaduras, con las que luego trabajamos para las fermentaciones, etc. Compramos un aminoácido que tenía una marca isotópica aquí. ¿Qué significa una marca isotópica? Generalmente el carbono de los compuestos naturales es isótopo 12, este estaba con isótopo 13. Lo podíamos seguir mucho más fácilmente por resonancia magnética. ¿Qué pudimos concluir? Pudimos concluir que en la fermentación alcohólica lo que daba era el histaminol y en la fermentación maloláctica lo que daba era la histamina. Generalmente la histidina en la fermentación alcohólica se va a degradar toda a histaminol, entonces la pregunta es ¿de dónde aparece la histamina? Fundamentalmente porque en el proceso de la fermentación alcohólica las levaduras se degradan y las levaduras tienen proteínas y esas proteínas tienen aminoácidos y hay histidina, y entonces viene de ahí esa histamina. Bueno, este fue un trabajo que publicamos en el 2013, y luego vino ya una tesis doctoral en la que quisimos hacer un poquito más con la resonancia magnética nuclear y el vino. Quisimos diferenciar añadas, diferenciar regiones y algo que hasta ahora no se había hecho, que es, porque ya vais a ver que la diferencia en kilómetros es muy pequeña, es diferenciar bodegas. Para ello acudimos a cooperativas, que sabíamos que la uva que tenían era de la zona concreta. Estuvimos en Aro, estuvimos, ya veis, en Rioja Alta unas cuantas, en Rioja Alavesa también, en Rioja Baja. Bueno, conseguimos diferenciar, lo veréis en la siguiente transparencia. Esta tesis doctoral tuvo premio extraordinario de doctorado y tuvo también el premio nacional a la mejor tesis en el campo de la resonancia magnética nuclear en su año. Bueno, aquí está Eva que trabaja ahora mismo en la enológica de Aro, con el premio que le dieron en Santiago de Compostela. Y esto es lo que conseguimos. Conseguimos que bodegas de Arnedo, Aldeanueva, Arenzana, Aro, Navarrete, Uruñuela, La Bastida, poder diferenciar los vinos, y poder diferenciarlos, no lo tengo aquí, por 2 compuestos fundamentalmente, el isopentanol y el isobutanol. Es decir, el vino, para nosotros aquí conseguimos ver que tenía 2 secretos para poder diferenciar esto, 2 pequeñas moléculas que nos permitieron, por tratamiento estadístico, diferenciar, agrupar. Estos puntos verdes son los vinos de Aldeanueva, estos puntos azules claros los de Aro, estos azules oscuros los de Arnedo, y ya veis que hay sí un solapamiento aquí entre los vinos de La Bastida y de Navarrete. Pero bueno, el resultado fue bastante bueno, lo publicamos en el 2012 en una revista que se llama Journal of Agriculture and Food Chemistry, y tanto este trabajo como la tesis, la compañía que hace este tipo de instrumental, Bruker, se interesó. ¿Por qué? Porque ellos estaban interesados
también en comercializar un aparato de resonancia magnética nuclear exclusivo para el análisis de vinos. ¿Qué permitía? Permitía ya, una vez que tiene muchos datos, que aquí lo que le interesa a Bruker es tener datos de vinos de todo el mundo, luego os hablaré un poco de lo que hay en la enológica. Aquí, por ejemplo, diversas uvas, Tempranillo, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, y una vez que tenemos este gráfico, tener un vino dado, X, que no sabemos de dónde es, o que no sabemos, perdón, de qué variedad es, y poder encajarlo en una de las variedades. Como veis, el potencial de la herramienta es muy grande. Aparte, permite cuantificar, por ejemplo, los tan famosos polifenoles del vino. Y todo además en muy pocos experimentos y en muy poco tiempo. Bien, esto fue referencia en el Correo, en su edición en Aro, cuando se compró el aparato de resonancia magnética nuclear para la enológica de Aro, y el titular: Aro será referencia mundial en el control de calidad de los vinos. Y además, afortunadamente también nos pusieron aquí, esta es Eva, este es Jesús Manuel Peregrina, que era el otro director de la tesis. Esto fue una foto de cuando hicimos la publicación anterior, en la que habéis visto la separación por bodegas, y en la inauguración del aparato de resonancia pues estuvo también el presidente de la comunidad autónoma. Ya veis, insisto, este es el tubo en donde entra los 0,5 mililitros de vino. Esto es un automatizador que permite poner muchas muestras a la vez, y esto es lo que se está consiguiendo. Y esto quiero agradecer tanto a Bruker como a la estación enológica que me hayan pasado esta figura, me la ha pasado Eva López. Podemos diferenciar, variedad, añada, origen, país. Un vino dado, veis que todos tienen una estrella, ¿no? Este es el vino, digamos, incógnita. Queremos ver dónde encaja. En España. Queremos ver en qué variedad, garnacha. Queremos ver en qué añada. Esto está hecho para vinos blancos. 2012. Queremos ver si es de La Rioja o no es de La Rioja. ¿Vale? La potencialidad es evidente, es tremenda. Y todo por un espectro que nos sale con diferentes compuestos químicos, con diferentes alturas, con diferentes intensidades. Esos 1000 compuestos químicos que puede tener un vino están reflejados en ese espectro, ¿de acuerdo?, que a veces es inteligible, pero que nos dan datos suficientes como para diferenciar, en este caso, los vinos. Una de las cosas que estamos haciendo, y ahora salto a otra cosa también riojana, pero diferente, como son chorizos, embutidos. Ver, al final el procesado de un embutido es también una fermentación, hay un proceso de fermentación, y en ese proceso de fermentación hay veces que los triglicéridos se rompen y nos dan 1,2 o 1,3 diacilgliceroles. Eso cambia, o puede cambiar, el gusto del chorizo, y esto lo estamos viendo con esta pequeña señal de aquí, que ya veis, esto es el chorizo nada más empezar a madurar, y esto ya es con unos cuantos días. Ya veis que esta señal se ha ido intensificando, que corresponden al 1,2-acilglicerol. Es decir, nuevamente esta molécula nos está permitiendo sacar un secreto de este compuesto, de este proceso, que sería el del embutido. Y ya para terminar, también nos ha permitido la resonancia magnética nuclear, y a través de encontrar moléculas también muy seleccionadas, hacer un trabajo en colaboración con el CIBIR. Esto fue una tesis, aquí está el profesor Oteo, que además va a dar también una conferencia en este ciclo, y esta es la reciente doctora en esta foto, que era Lara García. Igual que os he dicho que nos permite ver cómo se van desarrollando las fermentaciones, cuando tenemos una bacteria y queremos probar si un antibiótico funciona o no, esa bacteria va a estar en un medio, ¿de acuerdo?, un medio de cultivo que tiene diferentes moléculas. La bacteria, si actúa, lo que va a hacer es tragar
parte de esas moléculas. Las va a comer porque es su alimento y va a generar otras. Con lo cual, cuando las genera, vemos esta otra señal de aquí. Esta es una señal de etanol. La tenemos localizada y sabemos que es el etanol. Es decir, cuando actúa la bacteria, desaparece esta de aquí, que es treonina, un aminoácido, y aparece esta de aquí. Si tenemos la suficiente cantidad de antibiótico, este proceso no se desarrollará. Si tenemos suficiente cantidad de antibiótico como para matar la bacteria o paralizarla, tendremos el medio de cultivo intacto. Y eso nos ha permitido calcular una cosa que se llama test de susceptibilidad antimicrobiana, y bueno, con esto estamos trabajando también bastante y queremos seguir trabajando, sobre todo en el tema de reducir costes de equipamiento, porque este equipo os podéis imaginar que es caro y es caro de mantener. Y con esto pues he querido dar una breve pincelada, no sé qué tal ha ido de tiempo, daros las gracias por vuestra atención y sobre todo también pues a las entidades, ¿no?, que han permitido esto, a la Universidad de La Rioja, al Gobierno de La Rioja, al Ayuntamiento de Haro, a la Obra Social La Caixa y al Colegio de Psicólogos. Muchas gracias. Bueno, pues nada, magnífica conferencia, Héctor. Yo no sé si os apetece hacer alguna pregunta, alguna cuestión. Tenéis aquí a alguien experto, así que creo que es el momento adecuado para... Si no pregunto yo, ¿eh? Es el momento adecuado para hacer una pregunta a Héctor, y si no, pues nada, nos vamos de vinos y chorizos, ¿no? Que es un poco el... Muy bien, pues nada, ¿quién se anima a hacer alguna pregunta? ¿Tiene la analógica la base de datos? Dale, espera, dale el micrófono, que si no, no se va a oír. No, que si no, no se oye en la grabación. Que si tiene la analógica la base de datos suficientes para controlar todos estos vinos. Van empezando a tenerlas. De hecho, esto me lo comenta, bueno, podéis ver, si metéis Estación Enológica de Haro, RMN, en Google, veréis que hay muchas denominaciones de origen de España que están empezando ya a mandar vinos aquí. Canarias, Almería, Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón. De hecho, os lo digo porque el otro día, mirando a ver un poco, entré en Google con esto, RMN, Haro, vino, y salían reportajes de periódicos locales y regionales de estas provincias diciendo que se estaba trabajando en esto aquí, en Haro. O sea, Haro está siendo, o es el referente, es el único equipo que hay en toda España. Con lo cual, evidentemente, eso era importante para la estación enológica y para Haro. En Europa sí que hay... Sí, claro, lo que quiere hacer Bruker, que para eso ha hecho el equipo y para eso quiere explotarlo un poco, es tener una base de datos muy amplia de todo el mundo, y tiene equipos en todos los países, equipos de referencia que al final le van suministrando los datos a ellos para poder que sea todo esto lo más fiable posible. Cuantos más datos, más fiable. Pues, ¿alguien tiene otra pregunta? Si no, le hago yo una. Yo quería hacer una antes, perdona. Sí. ¿Os habéis enterado más o menos bien, sobre todo cuando hablaba cosas químicas, o os habéis perdido un poco? Sí, así. Os veo nerviosos, no pasa nada, aunque estén grabando, esto es como si estuviéramos en casa. O sea que no os preocupéis si vais a salir por la tele, os están viendo que... Pues, aparte de lo que has comentado, mi pregunta es más un poco personal, ¿no? A lo largo de tu trayectoria como científico, ¿qué has aprendido buscando en los entresijos de las moléculas? ¿Y cómo eso lo extrapolas a tu vida? Y si tuvieras dinero o poder suficiente como para ver un poco en el futuro, ¿cuáles son los próximos pasos a dar en los secretos de las moléculas? O sea, ¿cuáles crees que serían esos... ¿Hacia dónde irías tú y cuáles crees que son esos secretos? Una de las cosas, digamos, que me ha gustado de mi trayectoria, ¿no?, es cómo con una técnica que fundamentalmente yo he trabajado con resonancia magnética nuclear y con equipos que os puedo decir que la potencia de los equipos no es muy grande. El equipo con el que trabajamos, bueno, lo llamamos de 400. Bien, pues para que os hagáis una idea,
lo que hay ahora es el doble en otros sitios, es decir, equipos relativamente bajos, ¿vale? Porque evidentemente os podéis imaginar que los mejores cuestan mucho más dinero. ¿Qué hemos podido hacer de todo? Es decir, que hemos podido sacarle un potencial no solo para ver lo que estábamos haciendo en el laboratorio, que era lo que queríamos al principio, esas reacciones que estamos mezclando a ver qué es lo que nos dan, sino luego utilizarlo, no lo he contado, pero en todo el tema conformacional de cómo se disponen las moléculas, la resonancia magnética nuclear también puede ayudar para ver si están más cerca unas cosas de otras. Ahí lo empezamos a utilizar también, la resonancia magnética nuclear, para ver si hay interacciones, también lo utilizamos, y luego dar el salto a algo aplicado, como fue por ejemplo la tesis de Eva en el mundo del vino, como ha sido la tesis esta última de Lara, en colaboración además con el CIVIR, que creo que las colaboraciones además siempre son importantes porque mezclas mundos diferentes y de ahí sale más ciencia y mejor ciencia, y lo que estamos haciendo ahora pues con los embutidos, ¿no? Es decir, una misma técnica nos ha permitido pasar de algo muy básico que hacíamos en el día a día a algo mucho más aplicado. ¿Para dónde irán los secretos de las moléculas o los secretos de la ciencia? Yo creo que en 50, 60 años esto va a dar, lo he dicho, ¿no? Va a dar un cambio espectacular la ciencia y la tecnología. Los procesos del CRISP, de edición genómica, que no sé si habréis oído hablar, pero metéis en Google otra vez y en periódicos como El País o El Mundo hay numerosos artículos relacionados con la edición genómica, que nos permiten cortar y pegar trozos de genoma, la inmunoterapia contra el cáncer. Bueno, expertos en bioquímica pronostican que poco a poco muchas enfermedades se irán erradicando, que el cáncer sea crónico, etc. Por eso digo que todos estos avances tienen que estar luego sostenidos por algo importante como son las humanidades, el derecho, la filosofía. No solo, tiene que ir todo a la par. Resumiendo un poquito, si he entendido bien, lo que todo dale significa es que se ha desnudado la estructura para conocerla mejor. Claro. Digamos que todas estas técnicas que he ido comentando, microscopía electrónica, rayos X, resonancia magnética, lo que nos permiten es ver cómo están las moléculas, ver qué moléculas tenemos y cómo están las moléculas. Y las dos cosas son importantes. Antes, digamos, a lo mejor, años atrás, con saber qué había aquí era suficiente. Ahora no, ahora es qué hay aquí y cómo está dispuesto. Porque en función de esa disposición, sobre todo en los artículos que os he contado al principio, cuando estábamos hablando de interacción de fármacos, es lo importante. La disposición va a hacer que un fármaco encaje o no en esas proteínas, en esas estructuras más grandes. Y si eso encaja, puede desencadenar un fenómeno biológico que deseamos o que no deseamos. Pero Por eso muchas veces cuando todas estas técnicas han salido de investigación básica, microscopios electrónicos, resonancia magnética nuclear. Resonancia magnética nuclear ha tenido premios Nobel en física, premios Nobel en química, premios Nobel en medicina. Pero los primeros de física, yo me imagino que a lo mejor la gente no le vería una aplicación directa. Y sin embargo ahora tiene una aplicación tremenda. La resonancia magnética nuclear en medicina está a la orden del día, pero ya veis que aquí también. Es decir, cosas que han empezado como básico, al final nos permiten descubrir qué hay y cómo está. No os quedéis con dudas. Nos dices que el futuro va a ser Bueno, cortar, pegar genomas. Creo. Y das No, eso ya no es futuro, o sea, se está haciendo ya. Es así. Y das tanta importancia a la filosofía y al derecho, es por el tema de la ética, claro, que se va a tener claro. que va a tener que ser Yo, exquisita, ¿no? esto ya en es una el opinión tema personal. Vamos a vivir más, vamos a vivir mejor. Bueno, esto va a estar al alcance de todos. No, bueno, creo que evidentemente la ciencia tiene que avanzar, la tecnología tiene que avanzar, pero hay otras cuestiones que nos van a saltar y para eso tenemos que estar también preparados para dar una respuesta. Y por eso también es importante como país que sepamos estar
ahí a la hora de inversión en I+D+I. ¿Alguna cuestión más? ¿De química, de investigación, de universidad, de másters? ¿A qué nivel de investigación está La Rioja? A ver, somos lo que somos la provincia que somos. Creo que tenemos una universidad buena, creo que tenemos grupos de investigación que compiten a nivel internacional, y a veces parece que esto se olvida. Las investigaciones, un porcentaje muy alto de las investigaciones que se hacen en la Universidad de La Rioja se publican a nivel internacional y tienen repercusión a nivel internacional, mayor, menor, con mayor suerte. A nosotros nos pasa también, un artículo tiene más impacto, otro tiene menos, pero hay un porcentaje altísimo de investigación buena. ¿Podría ser mejor? Sí, pero yo creo que para los recursos que tenemos, no voy a decir, pero bueno, sí, porque a nivel de España también estamos haciendo ahora mismo milagros. La ciencia española ahora mismo está haciendo milagros con los recursos que tiene. Para que os hagáis voy a ver un poco una idea. Los proyectos europeos, que se dan más o menos para 3 años, se han dado ahora, hace muy poquito han salido unas noticias de ayudas que se han dado a grupos selectos españoles. Estamos hablando de 2,5 millones, 3 millones para 3 años. Los proyectos nacionales que se dan al común de los mortales en química, a nosotros nos dan 100.000, 125.000 euros para 3 años, y es mucho. Es mucho para lo que dan a otros, pero es poco para lo que tenemos que hacer. Cuando queremos hacer... lo he vuelto a apagar. Vamos a ir a las interacciones. Cuando queremos ver estas cosas, si producen, si detectan anticuerpos o no, esto lo tenemos que hacer, se tiene que hacer en ratones. Esto lo hemos hecho en colaboración con la Universidad de Lisboa. Este trabajo ha sido colaboración con la Universidad de Lisboa, colaboración con Zaragoza, colaboración con Cambridge, y liderado, como os he dicho, por Francisco Corzana y por Jesús Manuel Peregrina. Si lo quisiéramos hacer nosotros aquí, pedimos hace poco presupuesto sobre cuánto nos podría costar el tema de los ratones, estamos hablando de 30.000 euros. Si os digo que para 3 años tenemos 120.000, 130.000 euros, se nos va, o sea, investigar en este tipo de investigación cada vez cuesta más. La Rioja yo creo que está bien, pero podría estar mejor, evidentemente, con más financiación. Pero insisto, quedaros con esto, las cosas que se hacen en la Universidad de La Rioja tienen impacto, no solo nacional, sino internacional. Bueno, y Eduardo os lo puede decir también. ¿Que quisiéramos que fuera más? Sí, pero... ¿Alguna cosa más? Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos por vuestra visita y un fuerte aplauso a Héctor por su conferencia. Gracias.